¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos abonando para hacer tierra buena para el Día del Señor. ¿Qué tal, Miguel? Vamos a... Muy bien, vamos a darle a este texto que es el Domingo de la Santísima Trinidad. De la Santísima Trinidad. Justo después de la Pascua, después de Pentecostés, del Domingo de Pentecostés, el siguiente domingo es la Santísima Trinidad. Y pues hay una concatenación aquí de fiestas, fiestas como Jesucristo sumo sacerdote, luego la Santísima Trinidad, luego Corpus Christi, Corpus ¿no? El Christi. cuerpo y la sangre, Sí. que son, siempre me ha parecido como desarrollos de la revelación, ¿no? Cómo se va explicitando el misterio que celebramos en el Tríodo Pascual. Y Pascual. fíjate que lo dices bien, el texto que hoy nos ocupa habla de este desarrollo que estábamos hablando el domingo pasado. El domingo pasado, sí. Porque pues la revelación ya está terminada, pero la comprensión de la revelación sigue adelante. Sigue adelante y hay que estar se detiene, nunca. Siempre en escucha y siempre atentos para... Y reflexionando, porque el cristiano no es una persona que acepta dogmas de fe, sino... aceptamos los dogmas de fe, pero los tenemos que razonar, los tenemos que entender. Porque son en función del encuentro con Jesús. Sí, sí. Y del encuentro con la comunidad. De la experiencia. ¿No? Sí, entonces no son verdades de fe abstractas, como que tenemos que creer a toda costa, sino que son pistas para nuestra vida. Y de eso se trata el episodio de hoy. Pues vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 16. Seguimos con la reflexión que ya desde la Pascua llevamos, ¿no? Sí, que es un discursazo los últimos capítulos de San Juan. ¿Me haces el favor de leer? Con gusto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Wow. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver en este texto o percibir es la relación de esta Trinidad, ¿no? Estamos en la fiesta de la Santísima Trinidad. Sí. Lo sabemos de antemano, que la Trinidad es un solo Dios, en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es el gran revelador del Padre, porque en el Antiguo Testamento no se captaba esta Trinidad, sino que nosotros recibimos una revelación del Hijo y que nos presenta al Padre y que nos presenta al Espíritu Santo. Cristo es el gran revelador de la Santísima Trinidad. Sí. Podríamos ahondar mucho en este tema. Recordamos aquí la anécdota de San Agustín, que estaba pensando en la Santísima Trinidad en la playa y que veía a un niño que pues estaba con su cubetita echando el mar en un hoyo y le dice pues eso es absurdo, y le dice el niño: pues es más fácil que yo eche el mar en este hoyo que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. Y sí, porque hay pues este Dios totalmente trascendente que pues no lo podemos abarcar, ¿no? No. Pero yo te digo que a mí me gustaría mucho
que nuestros escuchas comprendieran por qué Dios revela esto. ¿Por qué Dios se revela como un Dios trino? Porque lo pudo haber ocultado. Sí. Dios es muchísimas cosas más que lo que ha revelado. Sí. Y entonces, ¿por qué revela Dios esta realidad trinitaria? ¿Por qué revela Dios esta verdad que nosotros no podemos dudar? Pero si nosotros no podemos dudar, tampoco podemos comprender del todo. Y entonces, pues sería como este niño que está metiendo el mar en un agujerito, ¿no? En la playa. ¿Por qué Dios nos puso esta trampa, este reto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo, más que definir el dogma, más que hablar del dogma, ya lo podremos ver en el Instituto de Teología, habrá una materia que se llama Dios revelado por Cristo, que se trata de la Trinidad, se trata de la revelación del Padre y de las relaciones que el Padre tiene con el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es un tratado dogmático, pero aquí yo quisiera que experimentáramos otro tipo de verdad, ¿no? Otro tipo, de consecuencias de la verdad, ¿no? Al texto, otro tipo de acercamiento a este misterio. Yo me pregunto, ¿por qué Dios lo reveló? Porque, según mi opinión, Él quiere que nosotros descubramos la unidad en Dios. Y la unidad en Dios no se da por la uniformidad, no se da por el que todos, las tres personas sean igualitas, ¿no? De hecho, como ciertas representaciones está prohibido, ¿no? la representación de la Trinidad igualitos. Que ponen el rostro de Jesús, ¿no? En las tres personas. Las tres personas, eso está prohibido por la Iglesia, porque no es una uniformidad. La Trinidad no es una uniformidad. La Trinidad es la diversidad que produce el amor y la unidad en la diversidad. Y entonces, si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como nos lo dice el Génesis, tendremos que entender que nuestra unidad humana se basa en la diversidad. Y entonces, explorando o conociendo la Trinidad, hacemos referencia a lo que tenemos que construir en el mundo. Y entonces, tenemos que construir un mundo de persona, de personalidad, y aún en las diferentes personalidades tener que construir un mundo de unidad. Y entonces esto nos lleva a consecuencias muy interesantes en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la cuadra, en los vecinos, comunidad, en la comunidad cristiana. No todos somos sacerdotes, ¿no? No todos somos ministros extraordinarios, sino que hay diferentes servicios que van abonando a la unidad. Y entonces, esto no tiene un origen humano, esto no tiene un origen sociológico, sino tiene un origen divino. Y entonces, en la Trinidad nosotros podemos entender cuál es el destino. Si comprendemos que la Trinidad es el origen de nuestra creaturalidad, podemos distinguir el final en este origen. Claro. Nuestra personalidad en comunión, decía el Papa Francisco que la comunión, hablando de la Eucaristía, sí, pero también hablando de la comunión eclesial, la comunión es la base
de la unidad de la iglesia. Sí. Entonces, si nosotros comulgamos como cristianos, estamos viviendo la Trinidad, este aspecto de la unidad en medio de la diversidad. Sí. Decía un padre, Francisco Merlo, a la Cuarta Vicaría, en una conferencia que dio magistral. ¿Sobre la espiritualidad de comunión? Sobre la espiritualidad de la comunión, y decía, el mismo Espíritu, que es el autor de la diversidad, es el autor de la unidad. Es decir, el mismo Espíritu, que es el autor de la unidad, es el autor de la diversidad. Dios crea diferenciando las cosas. Dios crea diferenciando la luz de las tinieblas. De las tinieblas. Crea separando las aguas. Separando las aguas. De abajo. ¿Y cuál es el efecto del pecado? El efecto del pecado es que las cosas sean confusas. Las cosas que se personalizan en la creación se confundan. Por ejemplo, el diluvio o la Torre de Babel. La Torre de Babel. Y muchos otros textos en el que las consecuencias del pecado son la división, el no comprender la diferenciación que Dios está produciendo en su creación, en los hombres, la diferenciación de razas, de pueblos, de culturas, de expresiones. Ajá. Incluso espirituales. La ¿no? La intolerancia que produce una confusión. Las aguas del diluvio, las aguas que estaban arriba, protegidas como un capelo de aire, se precipitan a la tierra y entonces produce un desastre. Un desastre. Y entonces nosotros, no comprendiendo esta diferenciación y la enorme ventaja, el enorme crecimiento de la unidad en la diferencia, precipitamos las aguas continuamente, no nos matan, como en el diluvio, por la promesa de Dios, que pone un arco iris para diferenciar, sostener el caos que nosotros estamos produciendo con nuestro pecado. Y esto me lleva a la conclusión de una reflexión, no una conclusión, que la mezcla es mejor que la distinción. Por ejemplo, la mezcla racial. Porque implica separación, ¿no? Sí. Apartheid, gueto, sí. ¿no? Nazismo, muros. Fascismo, muros. Y estamos viviendo en un problemón ahorita de los muros. De los muros. De la separación, del caos que esto produce. El caos. No estoy llamando a que dejemos así, como entrar, romper el orden. No, pero sí estoy meditando en que la mezcla es más poderosa que la separación. La mezcla de razas, por ejemplo. Sí. La mezcla de razas nos ha dado un fuerte impulso, una ventaja que aún no sabemos aprovechar. Pero el ser una raza pura no nos favorece, ¿no? para es nada. La extinción. Sí, la raza pura no es la unidad. No es la unidad. ¿Sí me explico? Sí. Entonces... Sí, pienso que tiene como consecuencias enormes. Y entonces me venía a la mente un Castillo que hemos citado en algunas ocasiones, este teólogo español,
donde dice, justamente por eso Jesús no funda una religión. No. ¿No? O sea, no hay una normativa igualitaria, aplanadora, Ajá, sí, sí. donde pues haces ahí como muñequitos en serie, sino la experiencia del encuentro con Dios que va dinamizando y que se expresa De muy diversas formas. de millones y millones, ¿no? Yo cuando entré a la iglesia, una plática de un focolarí, ¿no? Refiriéndose a la diversidad que en la iglesia hay, decía que la iglesia era como una biblioteca. Hay libros gordos, con ilustraciones, cómics, hay libros delgaditos que te echas en una sentada, hay libros de teología pesados. Que te desaniman. Gracias. La teología alemana, ¿no? Y hay cosas de divulgación. Así es la iglesia. Somos muy distintos y que tenemos que aprovechar las diferencias para la unidad. Y el drama es que nos da miedo. Sí. El drama es que queremos uniformar. Ajá. Queremos que todos piensen como nosotros. Pero la distinción, la contaminación, la contaminación. Hay una canción que me gusta mucho de Ana Belén y Víctor Manuel que dice, contamíname. Contamíname. Este hecho de la contaminación es una ventaja. En una pareja se contaminan las familias. Sí. Porque ni es la una ni es la otra. Porque se crea una realidad nueva con ese vínculo. Un vínculo nuevo. Sí. La contaminación. Cuando defendemos a nuestra familia, ¿no? En contra del otro. Es que en mi familia, no. Es que en tu familia no. Es que nosotros nos estamos contaminando. Como el padre contamina. De hecho, esto puede ser muy, muy radical, no se oye nunca. O escandaloso, ¿no? Escandaloso, pero yo creo que ya tenemos una madurez que nos permite Donde entender se esto. puede decir, sí. El padre contamina al hijo. Y el hijo contamina al padre. Y el Espíritu Santo contamina en una relación de amor. Esta es la unidad de la Trinidad. Y esta es la unidad a la que estamos llamados los seres humanos. ¿Por qué revela algo que es incomprensible? Porque meditando en este misterio, nosotros podemos llegar a la consecuencia existencial de este misterio. De la unidad. Porque no somos valiosos, aislados. Somos valiosos en la unidad. En la relación, en el vínculo. En la contaminación. En el generar una realidad nueva. Y esto se debe a la acción del Espíritu Santo. En este texto de Juan se nos habla de este Padre. Él me glorificará, el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que vaya comunicando. Aquí hacemos una alusión a la gloria que presentábamos, explicábamos el día de la transfiguración. El brillo. El brillo, el tesoro, la manifestación, la presencia. Todo eso es la gloria de Dios, ¿no? Él me glorificará, Él me manifestará, Él me hará presente. Y en el brillo del tesoro de Dios, esto significa el brillo, la brillantez que deja ver la presencia de Dios en el mundo. Él me glorificará, me hará presente. El Espíritu Santo me hará presente. Y viéndome, la gente
va a caminar hacia la luz y va a caminar junta. A la casa del Padre, ¿llegaremos juntos o no llegaremos? Hay una frase de, no sé, no me acuerdo quién es, un autor francés o alemán o inglés, no me acuerdo, pero se me viene a la mente esta frase: a la casa del Padre, ¿llegamos juntos o no llegamos? O no se llega. Esto rompe completamente la experiencia, o dizque la experiencia de fe individualista. Esto acaba con el cristianismo entrecomillado de los que solamente quieren tener relación con Dios. Eso puede ser más budista que cristiano. Sí. El budista entra en su reflexión, en su meditación, y no pela a nadie. Es decir, la realidad le estorba. Sí, está como en la contemplación de la trascendencia, la llegada al nirvana. Sí, sí. Y pretendemos en el budismo elevarnos, ¿no? En el cristianismo no. En el cristianismo no hay elevación posible porque Dios está en la tierra. Sí, claro, ya. Sí, la manifestación de Dios es el Espíritu Santo, que está íntimamente unido a los hombres. Hablábamos del Paráclito. Hablábamos como en su templo, dice Pablo, ¿no? Sí, como en su templo, que no saben que Dios los ha hecho templo de su Espíritu. Ajá. Pues es una intimidad. Sí. Y fíjate que esto es muy importante, permíteme subrayarlo. Porque, sí, adelante. Porque, es grandioso, es grandioso. Y debería tener muchas consecuencias en nuestra relación con Dios y con la comunidad y con el mundo. Es decir, no estar en la fantasía o en el engaño de una trascendencia, quién sabe cuál, cuando Dios puso su morada, lo que decíamos a propósito del Espíritu Santo, tienda de campaña. Su tienda la puso aquí entre nosotros, es decir, aquí está. Yo le digo mucho a la gente que no se trata de ir al cielo, porque allí no está. No se trata de elevarse al cielo, porque allí no está Jesús. Jesús, Dios, la gloria de Dios está presente en el hombre. Es decir, la Bamba se equivocó. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. No, para subir al cielo tienes que entrar en el contacto con los hombres. En lo totalmente humano, decíamos. Así es. En lo absolutamente humano. El cielo está en ti. Esto. El cielo está en el hermano. En el hermano. Cuando tú pretendes subirte al cielo, pues el cielo está vacío. Sí. El cielo de arriba está vacío. Sí. Porque ya... Como el astronauta ruso, ¿no? Sí, bueno, no encontró a Dios, el pobrecito. A Dios. No, que encontrar. Es ridículo, está vacío, ¿no? Bueno, pero fíjate cómo da muy bien esta idea de el cielo vacío. O sea, si no... El cielo de arriba vacío. El cielo vacío. Nosotros le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, pero tenemos que entender que el cielo está aquí. En la tierra. Su reino ya está en la tierra. La habitación, la morada de Dios está aquí. Y la manifestación de la presencia de Dios Trino está aquí. A Él me glorificará, es decir, Él me dará a conocer, Él me hará presente. Sí. Y esos son los sacramentos, la iglesia. Sí. Y esta es la fuerza del mandamiento nuevo, ¿no? También. Sí. Donde decíamos, desaparece del horizonte de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Donde justamente anotabas, donde yo ya no puedo ser el parámetro del amor, ¿no? Pero también un Dios inalcanzable que Jesús quita del horizonte, ¿no? Y entonces, efectivamente, la posibilidad de la relación con Dios se da acá.
Sí. Dios se mete en el horizonte. Dios se mete en el horizonte. Pero Sí. por eso, porque no es un Dios allá inalcanzable. Ajá. O sea, el santo de los santos, Sí. el altísimo, el inalcanzable, ¿no? Ajá. Se hace así, ¿no? Carne. Carne, Ujú. cercano, Sí. concreto, tangible, fundamentalmente humano. Sí. Y la contemplación cristiana, que la espiritualidad cristiana habla de la contemplación, no se trata de elevarse al cielo, sino encontrar a Dios en las criaturas, sobre todo en el ser humano, Sí, sobre sí, todo en sí. los pobres, Sí, sí, encontrar sí, a sí. Dios en el más necesitado, en todas sus experiencias de necesidad, Sí. no solo el que está muriéndose de hambre. el pobre económico, sino en todos los ámbitos de la necesidad. Nosotros Está. tenemos que contemplar a Jesús, Sí. contemplar la gloria. Yo me acuerdo mucho de haber escuchado esto, pero no haberlo comprendido hasta que leí las Escrituras. En las Escrituras está dicho que aquí vamos a encontrar su presencia. Entonces la contemplación, después de un rato de oración, lo que tenemos que vivir como consecuencia es encontrarlo en el otro, en el diverso, en el distinto, encontrar la posibilidad de la unidad. Me encanta este pasaje de Lázaro y Epulón, pues el Lázaro y el rico, porque el Epulón le pusieron la tradición, pero tradición. En el lenguaje bíblico, en el momento histórico que Jesús estaba predicando esta parábola, los ricos tenían nombre, como nosotros conocemos el nombre de los ricos, pero no conocemos el nombre de los pobres. Y en la parábola que señala a Jesús, el rico no tiene nombre y el pobre sí tiene nombre. Entonces, dice el Evangelio, entre nosotros y ustedes hay un abismo que no se puede evitar, no se puede acortar. Entonces, una consecuencia de esta parábola es acortar en la tierra, cuando estamos vivos, las diferencias, lo que nos separa. Sí. El acortar los abismos, porque allá en la vida nueva pues ya no va a ser posible acortar. Entonces, el acortamiento, el recorte de estos abismos, lo tenemos que hacer en base a una espiritualidad trinitaria. Híjole. Híjole, Miguel, porque la exigencia es enorme. Sí. Donde tú escuchas estos anhelos de purismos desencarnados, sí. En la iglesia, donde, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo te vas a juntar con los protestantes? Sí, ¿cómo te vas a juntar con los... Y duro y dale, ¡ay, que los hermanos separados! ¡Ay, que los hermanos esperados para que regresen! Y yo creo que estando al Evangelio y a esta posibilidad de entender la revelación de Dios desde la carne, ¿no? En la diversidad. Por supuesto que tendría que hacer que nuestro corazón descansara y no andar ahí impugnando quién sabe cuáles banderas, y peleándonos. En el aspecto religioso, también en el aspecto familiar. En el aspecto familiar. ¿Cuántas familias se desgastan porque la niña tiene un novio distinto? Porque el niño tiene una novia distinta, que no es como nosotros, que no tienen nuestra cultura, nuestra mentalidad, nuestra religión. Nuestra formación, nuestra religión. No, nuestros ¡qué genes, barbaridad! ¿No? Bueno, sí. La contaminación es importantísima. La mezcla es lo que nos da la unidad.
En vez de desgastarte pretendiendo que esta realidad no exista, o separarlos, o atacarlos, o marginarlos, ve construyendo puentes, ve aligerando. Es la pobreza, ¿no? La pobreza, la miseria, la exclusión, la... Terrible, porque si piensas, los últimos papas, los esfuerzos que han hecho de acercarse, de contaminarse, no sé cuánto, ¿no? Pero tú veías a Pablo VI, a Juan Pablo II en estos diálogos con hermanos que tienen una fe otra, ¿no? Otra. Una experiencia religiosa que es otra, pero en el acercamiento de podemos encontrar horizontes juntos, podemos construir. Me encanta citar en este momento, en este argumento, lo que le preguntaron al Papa Ratzinger, a Benedicto. Le preguntaron así a quemarropa, ¿la Iglesia Católica tiene la verdad? Y Benedicto respondió, la Iglesia Católica sirve a la verdad. Y entonces no tenemos la posesión de la verdad, sino que servimos a la verdad. Y en este servicio y no podemos andar champando ahí a diestra y a manga a todo el que... No podemos sentirnos los buenos de la película. Es el gran riesgo, el gran riesgo. El servicio a la verdad nos involucra o nos pide que nosotros seamos abiertos. Tener una valoración de la biblioteca de nuestra fe, pero también de la biblioteca de la humanidad. Sí, es muy importante. En la humanidad. Pablo VI se juntaba con jóvenes cuando todavía era monseñor en Roma, Montini. Se juntaba con jóvenes que estaban luchando por la política, la sociología, y él abría su mente a todo esto. Por eso el Vaticano II es un Vaticano, es un concilio ecuménico y profundamente abierto, de diálogo, dialogante. Y esto sucede con el Papa Francisco. Sí, que bueno, el Papa Francisco está como provocando el diálogo. Haciendo, Ya lo platicaremos en la semana, porque se viene un capítulo muy interesante de todas las controversias que rodean al Santo Padre. Pero fíjate, aquí también se me antoja decir que este modo de mirar a Dios en esta relación trinitaria que es diversa y que, como lo dices tú, que se contamina y que en el contaminarse se va enriqueciendo y va creciendo y fortaleciéndose, que es necesario para evitar estos, permítemelo decirlo así, de estos nazismos o fascismos clericales o eclesiales. Sí. O mundiales. Que abundan. Lo digo pues mirando a nuestra experiencia eclesial, ¿no? Sí. Donde hay como estas ansias de separar, de distinguir. Mi grupo con respecto a tu grupo. Sí. Mi capilla contra de quién tiene la verdad. Mi parroquia contra la otra parroquia. Mi párroco contra todos los párrocos del mundo. Apologetas de un color contra apologetas de otro color. ¿Quién tiene la verdad? No. El aspecto de la unidad, Jesús lo señala en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el versículo 21. Yo no soy muy buen protestante, pero... Dale, sí. Haces pininos bastante bien. Esta cita la logro conservar en mi mente. Que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La consecuencia de la unidad es la fe. Tremendo. Y la consecuencia de la desunidad, del capillismo,
de las diferencias mal entendidas, hace que las aguas se nos vengan encima. Sí, estas guerritas que matan, ¿no? Sí, porque son sí. guerritas o guerrotas. La gente se ríe de nosotros, pobres cristianos, pobres católicos, están creyendo en supercherías, están creyendo en magia. En dogmatismos nos encadenantes. La diferencia real, que la consecuencia es que estas diferencias, estos modos de pensar de que yo tengo la razón, nos hace profundamente infelices. Sí. Y la gente se hunde en la tristeza, y los que los rodean no quieren la tristeza. No. ¿Cómo vas a aspirar? No, se pierde el atractivo de la vida cristiana, de esto que narra los hechos de mírenlos, cómo se aman, ¿no? Sí. Hay un dinamismo que es otra cosa. Sí, la viejita que está odiando a sus mismos hijos y nietos, ¿no? Y a la mamá de los nietos que es de la otra familia y que no la soporta. Estas diferencias, en vez de abonar a la unidad, abonan a la destrucción. Y sí, y fíjate, sobre todo cuando hay estas formas impositivas de un encuentro que Dios, que no puede ser una obligación o una cosa ahí impuesta, sino la frescura de descubrir que Dios está al alcance de tu mano y que puso su tienda entre nosotros. Muy bien. Qué maravilloso, su tienda de campaña. Pues, ¿cómo ves? Me encanta, podríamos estar... Yo animo a nuestras amigas y amigos a que vayan incorporando, pensándole, platicándolo, porque esto nos salva del infierno. Tantas veces lo hemos dicho. Nos salva del infierno, nos salva de la soledad, que son de nuestros silencios en la mesa, porque de nuestros demonios, de nuestros silencios en la mesa, porque es un diálogo de sordos. Cuando se habla, hay que practicar más la Trinidad de nuestras... Cuando se habla y se escucha, ¿no? Y se aprecian las diferencias. Ándale, eso. Yo hago silencio interior para que tú me contamines. Bien, igual, iguanas ranas. Bien, muy bien. Pues amigas, amigos, ahí está el planteamiento. Se trata de vivir en esta relación amorosa, que es trinitaria, que es diversa, que incorpora, que crece y que contamina para crear unidad. Muy bien. ¿No? Muy bien. Pues gracias, hermanos, por su preferencia. Suscríbanse y no dejen de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. En el sistema nuevo de YouTube. Hay una serie de palomitas que le tenemos que poner a las notificaciones si queremos que nos lleguen es todos. bueno explicarlo, porque algunos de ustedes nos han dicho que no llega la notificación. Hay que activar. Hay que activar la campanita y pues bendiciones. Bendiciones.